Buenas tardes, hoy les vamos a hablar del metabolismo y nutrición del caballo corto de milla y la dieta de control bioquímico. En mi grupo somos María José Claros, Tatiana Insuasti, David Hasta Morir y yo, María José Martínez. Bueno, en esta exposición vamos a analizar cómo la alimentación de un caballo cuarto de milla se relaciona con su metabolismo. Tomaremos como ejemplo una dieta basada en forraje y concentrado peletilizado. A partir de estos alimentos veremos cómo los nutrientes son digeridos, absorbidos y transformados dentro del organismo para producir energía, almacenar reservas o formar nuevos compuestos. También explicaremos las principales rutas metabólicas, tanto catabólicas como anabólicas, y veremos qué ocurre durante el ejercicio y el ayuno. Todo esto nos permitirá entender cómo el caballo obtiene la energía necesaria para realizar sus actividades y mantener su salud. Dieta esencial de los caballos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la dieta esencial de estos caballos que se divide en dos. Por un lado, hablamos de los forrajes, que es una parte fundamental de la alimentación del caballo y sirve para aportar fibra para el buen funcionamiento del sistema digestivo, manteniendo la fermentación lenta que los caballos necesitan y reducen significativamente la incidencia de cólicos. Estos animales sufren de cólicos y básicamente es una muerte segura. Ellos sufren muchísimo con esto. Existen varios tipos, pero voy a mencionar los principales. El primero sería el heno de prado, que es el más empleado para la alimentación de estos, y el heno alfalfa, que es básicamente un heno con un mayor contenido de proteína, que es ideal para las yeguas gestantes o lactantes y caballos con desgaste físico significativos, como lo que vendría siendo los caballos de polo o de equitación. Por otro lado tenemos el concentrado, que es básicamente una mezcla de varias cositas. Decimos que contiene granos, que principalmente son avena, maíz, cebada y ya. Y también contiene grasas, suplementos y proteínas. ¿Qué es lo que se busca con esto? Darle como un shot extra de energía y proteína a los caballos. Pues, ¿para qué? Pues proporciona como ya dije, una energía extra a estos caballos que se la pasan en trabajos intensos y de alto desempeño. Y la proteína nos sirve para el mantenimiento y la reparación de sus músculos. Para entender el metabolismo del caballo, primero debemos comprender cómo es que éste digiere y absorbe todos los nutrientes. En el intestino delgado ocurre principalmente la digestión enzimática. En el duodeno llega la bilis y el jugo pancreático, aunque el caballo no tiene vesícula biliar. La bilis se libera continuamente y emulsifica las grasas, aumentando su superficie para que actúen las lipasas. El páncreas libera bicarbonato que neutraliza el quimoácido proveniente del estómago y permite que las enzimas digestivas funcionen correctamente siempre. En yeyuno e ilion ocurre la hidrólisis y absorción de nutrientes. Los carbohidratos se degradan hasta monosacáridos, las proteínas hasta aminoácidos y los lípidos hasta ácidos grasos y glicerol. En el intestino grueso sucede un proceso bioquímico clave que es la fermentación microbiana. Como el caballo no produce enzimas capaces de degradar la celulosa, los microorganismos del ciego y colon suelen utilizar las celulasas y hemicelulasas para romper la fibra. De este proceso se forman ácidos grasos volátiles que son principalmente acetato, propionato y butirato, los cuales representan una fuente energética muy importante. Además, el propionato puede entrar a gluconeogénesis hepática y contribuir al mantenimiento de glucosa que es necesaria para el metabolismo muscular. Vamos a hablar del aparato digestivo. La boca cumple la función mecánica de la masticación. Esta rompe la estructura del forraje y aumenta la superficie. Una masticación prolongada produce un volumen humectado. Después de la saliva, que puede ser en gran volumen dependiendo de la masticación. El principal papel de la saliva es ser un tapón y un lubricante para el bolo. La saliva del caballo tiene muy poquita amilasa, por lo ende la digestión amilolítica no ocurre en la boca. El impacto clínico es que una mala digestión reduce la eficacia de la masticación. Unas partículas grandes tienen impacto en la digestión y tienen riesgo de impacción. El esófago tiene un transporte unidireccional y cuando se produce un vómito raro tiene riesgo de aspiración bajo anestesia.
El estómago tiene una capacidad limitada de 8 a 15 litros. Tiene zonas glandulares y no glandulares. En la región superior no glandular es susceptible a úlceras por acidez y estrés. El estómago secreta ácido clorhídrico, que es de pH bajo, y pepsinógeno. La pepsina activa inicia la proteólisis, que convierte las proteínas en polipéptidos grandes. El tiempo de tránsito es relativamente corto, ya que el sistema digestivo del caballo no tolera grandes bolos de concentrado. Después, como vemos acá en esta imagen, en el estómago, en el sistema digestivo del caballo entra el grano y la fibra. Por el esófago, en el estómago se producen aminoácidos, triglicéridos y proteínas. Después, en el intestino delgado está la glucosa y los ácidos grasos que salen por los capilares. Y por último, en el colon está la celulosa, hemicelulosa y ácidos grasos volátiles. Bueno, antes de que los nutrientes puedan ser utilizados por las células, deben descomponerse en moléculas más pequeñas, llamadas monómeros. Los carbohidratos presentes en el alimento se transforman en glucosa. La glucosa es considerada el combustible principal de las células porque pueden utilizarse rápidamente para producir la energía. Las grasas o los triglicéridos se degradan en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos representan una reserva energética muy importante porque producen grandes cantidades de ATP. Las proteínas se descomponen en aminoácidos. Estos no solo sirven para producir energía en determinadas situaciones, sino que también participan en la formación de músculos, enzimas, hormonas y tejidos. Una vez absorbidos en el intestino delgado, estos monómeros pasan al torrente sanguíneo y son transportados a los diferentes órganos para participar en diversas rutas metabólicas. Ahora vamos a hablar básicamente de lo que vendría siendo la absorción de nutrientes de estos animales. Por un lado está lo que vendría siendo la absorción de los carbohidratos. Entonces, esta absorción ocurre cuando las moléculas pasan desde el interior del sistema digestivo hacia la sangre a través del intestino delgado. En el caballo, los carbohidratos como la glucosa y el almidón se descomponen en azúcares simples, principalmente en glucosa. La glucosa se absorbe en el intestino delgado mediante un transportador llamado SGLT1, que funciona junto con el sodio, y el sodio entra en la célula intestinal y, por así decirlo, entre comillas, arrastra la glucosa hacia el interior. Después de esto, la glucosa pasa de la célula intestinal a la sangre, donde es transportada al hígado y a los tejidos para producir energía. En cambio, la fibra no se absorbe directamente. Primero es fermentada por microorganismos en el ciego y el colon, produciendo ácidos grasos volátiles que luego sí pueden ser absorbidos y utilizados como fuente de energía. En el caballo, los lípidos o grasas se digieren principalmente en el intestino delgado. Primero, las sales biliares emulsifican las grasas, es decir, dividen en pequeñas gotas para facilitar su digestión. Luego, las lipasas pancreáticas rompen los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos, y estos productos forman micelas que atraviesan la membrana de la célula intestinal. Dentro de la célula, los lípidos se reorganizan nuevamente en triglicéridos y se empaquetan en climocrones, que pasan a la linfa y después a la sangre para ser transportados y utilizados como fuente de energía o almacenamiento. Después sigue la absorción de nutrientes. La absorción de proteínas, que son más o menos las proteínas del concentrado, están en un 15%, y del forraje se hidrolizan por la pepsina y la proteasa pancreáticas hasta hacer aminoácidos y polipéptidos pequeños. Como vemos en la imagen, la pepsina, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, elastasas se dividen en oligopéptidos, dipéptidos y aminoácidos. De esto pasan a polipeptidasas y el transportador de aminoácidos de péptidos, y los oligopéptidos se convierten en aminoácidos, los dipéptidos siguen siendo dipéptidos y peptidasas, y por último los aminoácidos siguen siendo aminoácidos. Para la absorción de vitaminas y minerales, las vitaminas solubles como lo son la A, que es el retinol, la D, que es el calcifenol, y la E, que es el tocoferol, se absorben junto con las grasas. Las vitaminas hidrosolubles, que son la B, que son la tiamina, riboflavina, niacina y biotina, y C, ácido ascórbico, tienen una difusión directa o transporte activo.
Los minerales como calcio, fósforo, hierro y zinc son absorbidos según la necesidad y son regulados hormonalmente. La gluconeogénesis es una ruta anabólica que produce glucosa nueva cuando el aporte directo no es suficiente. Esto ocurre principalmente en hígado y en menor medida en el riñón. Los principales sustratos son el lactato proveniente del músculo, aminoácidos glucogénicos, glicerol, derivado de triglicéridos y propionato producido en la fermentación intestinal. Bioquímicamente, esta ruta debe rodear pasos irreversibles de la glucólisis utilizando enzimas específicas. Primero, la piruvato carboxilasa convierte piruvato en oxaloacetato utilizando ATP y biotina. Después, la PEPCK transforma el oxaloacetato en fosfonilpiruvato usando GTP. Más adelante actúa la fructosa 1,6 bifosfatasa y finalmente la glucosa 6-fosfatasa libera glucosa hacia la sangre. Esto es una ruta con alto gasto energético que es aproximadamente de 6 equivalentes de ATP por glucosa formada. Así que en el caballo cuarto de milla, esta vía es muy importante porque ayuda a mantener la glucemia y abastecer de glucosa las fibras musculares rápidas, especialmente durante ejercicio y también en la recuperación. La lipogénesis es el proceso mediante el cual el organismo fabrica ácidos grasos cuando existe un exceso de energía proveniente de la dieta. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. El punto de partida es el acetil-CoA, que a través de varias reacciones químicas estas moléculas se unen para formar ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 carbonos. A diferencia de la beta-oxidación, esta ruta no produce energía sino que la consume, y para que ocurra se requiere ATP y NAD. El NAD proviene principalmente de la vía de las pentosas fosfato y aporta los electrones necesarios para la síntesis de los ácidos grasos. La función principal de esta ruta es almacenar energía para que pueda utilizarse posteriormente cuando sea necesario. Además, los ácidos grasos son esenciales para formar membranas celulares y otras estructuras importantes del organismo. Rutas anabólicas. Bueno, entonces en esta diapositiva explicamos una ruta anabólica en el caballo, que es básicamente la síntesis de triglicéridos. Ese proceso ocurre principalmente en el hígado, en músculo y en tejido adiposo, donde el organismo une glicerol y ácidos grasos para formar triglicéridos, que funcionan como reserva de energía. Es una vía que sucede sobre todo cuando el animal está en reposo o consume más energía de la que necesita. Para formar estos triglicéridos se requiere ATP o digamos que más resumido energía, ya que los ácidos grasos deben activarse antes de unirse al glicerol. Los triglicéridos almacenados pueden utilizarse posteriormente como fuente de energía. Si esta ruta presenta alteraciones, pueden aparecer problemas hepáticos o disminución de la energía muscular debido a un mal almacenamiento o aprovechamiento de las grasas. En las rutas anabólicas tenemos la síntesis de lipoproteínas. Esta ocurre en el hígado y en el intestino y los sustratos usados por el caballo son triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y apoproteínas, que son adquiridas del concentrado o del forraje. Lo que genera esto son lipoproteínas como VLDL, ALDL y HDL. Es de tipo Eurovia y esta consume ATP. La función de esta es transportar los lípidos hacia los tejidos o de regreso al hígado. Algunas deficiencias que podría tener esta ruta es la falta de colinado de proteínas, produce una acumulación de grasa en el hígado y mala distribución lipídica. En la imagen podemos ver que los lípidos de la dieta pasan al intestino y estos se convierten en kilomicrones. Después pasan a los capilares, que salen ácidos grasos en músculo adiposo, y los capilares pasan a remanentes que se vuelven al hígado, y ahí entra como sales biliares a través al intestino, y después sale a precursores de HDL que pasan a tejidos extrahepáticos, el HDL, y sigue otra vez al hígado donde sale el VLDL, pasa a los capilares y otra vez sale como ácidos grasos y músculo adiposo, sube y pasan a remanentes del VLDL que es el IDL. De ahí sale el LDL y se transportan otra vez hacia el hígado. La síntesis de proteínas es una ruta anabólica fundamental para el desarrollo y mantenimiento muscular.
Este proceso ocurre en los ribosomas del citosol y del retículo endoplasmático rugoso. Primeramente, la información genética se transcribe a ARAN mensajero, luego el ribosoma lee ese mensaje y los ARNT transportan aminoácidos específicos que se unen mediante enlaces peptídicos. La ruta requiere bastante energía en forma de ATP y GTP para poder activar aminoácidos y permitir la elongación de la cadena proteica. El producto final de estos son proteínas estructurales, enzimáticas y de transporte. En el caballo cuarto de milla, esta ruta es súper esencial porque permite formar y reparar proteínas musculares como actina y miosina, las cuales son fundamentales para su potencia muscular y su rendimiento deportivo. Por eso es que los aminoácidos esenciales como lisina y metionina son indispensables en la dieta de este caballo. Esta es una de las rutas catabólicas más importantes porque permite obtener energía de forma rápida. La glucólisis anaerobia ocurre cuando el caballo realiza ejercicios muy intensos como carreras cortas o arranques explosivos. En estas situaciones la demanda energética es tan alta que el oxígeno disponible no alcanza para cubrir las necesidades del músculo. Por esta razón, la célula utiliza glucosa y la transforma en piruvato mediante una serie de reacciones químicas. Posteriormente, el piruvato se convierte en ácido láctico o lactato, que gracias a este proceso se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Aunque 2 ATPs parecen pocos, la ventaja es que se producen muy rápidamente. Sin embargo, la acumulación de ácido láctico provoca la disminución del pH muscular y esto da la sensación de cansancio y de fatiga muscular. Por eso el caballo no puede mantener este tipo de metabolismo durante mucho tiempo. La glucólisis en sí es una fuente rápida de energía para esfuerzos intensos, pero genera lactato y Entonces ahora vamos a hablar de lo que vendría siendo la ruta catabólica. Explica que es la glucosis aerobia en el caballo. Entonces digamos que la glucosa se degrada para producir energía. Durante este proceso, la glucosa se transforma primero en piruvato y luego se transforma en acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs para generar entre 36 y 38 ATP. Es un proceso aeróbico porque necesita oxígeno y ocurre principalmente durante el proceso o ejercicio moderado. La glucosis aerobia también requiere vitaminas como la B1, B2, B3 y B6, ya que funcionan como coenzima que ayudan a las enzimas metabólicas. Gracias a esta, el caballo puede obtener energía continua y eficiente sin acumular grandes cantidades de lactato, que permite mantener la actividad muscular por más tiempo. La cadena respiratoria o fosforilación oxidativa es una ruta catabólica que ocurre en la membrana mitocondrial interna. La cadena respiratoria o fosforilación oxidativa es una ruta catabólica que ocurre en la membrana mitocondrial interna y representa una de las principales fuentes de ATP celular. Los sustratos son NADH y FAT, moléculas cargadas de electrones provenientes de glucólisis, beta oxidación y ciclo de Krebs. Los electrones de NADH ingresan por el complejo 1, mientras que los del FADH entran por el complejo 2. Luego pasan por la coenzima Q, el complejo 3, el citocromo C y finalmente llegan al complejo 4. Bueno, cuando el ejercicio es más largo y menos intenso, el caballo cambia de estrategia y comienza a utilizar las grasas como la fuente principal de energía. Este proceso se llama beta-oxidación y ocurre dentro de las mitocondrias. Los ácidos grasos ingresan a la mitocondria gracias a una molécula llamada carnitina. Una vez dentro, van perdiendo fragmentos de 2 carbonos que forman acetil-CoA. Cada vuelta de este ciclo genera moléculas energéticas como NAD y FAT2 que posteriormente participan en la cadena respiratoria para producir ATP. Por eso las grasas son una fuente energética muy eficiente. Por ejemplo, una molécula de ácido palmítico puede producir aproximadamente 120 ATPs, una cantidad mucho mayor que la obtenida a partir de la glucosa. Esta vía es fundamental durante competencias largas, caminatas extensas o actividades de resistencia. Cuando existe una disminución en la utilización de grasas, el caballo puede presentar menor rendimiento físico y mayor cansancio. En esta diapositiva explica la transmisión en el caballo. Es un proceso del metabolismo de proteínas donde un aminoácido transfiere su grupo amino a un acetoácido. Gracias a esta reacción se forma glutamato, molécula que transporta el amino hacia el hígado para su eliminación.
Este es el primer paso para eliminar el exceso del nitrógeno en el organismo. Las enzimas que realizan este proceso son las aminotransferasas, principalmente ALT y AST, y necesitan vitaminas B6 como cofactor en forma de pirodaxol, fosfato. La transmisión es importante porque permite aprovechar el aminoácido para producir energía o formar nuevas moléculas, evitando al mismo tiempo la acumulación tóxica de amonio en el cuerpo. Las rutas metabólicas están reguladas por hormonas que determinan si el organismo se encuentra en estado anabólico o catabólico. La insulina es la principal hormona anabólica que favorece la entrada de glucosa en los tejidos, estimula también la síntesis de glucógeno y promueve síntesis proteica después de la alimentación. El glucagón actúa principalmente durante el ayuno, estimulando glucogenólisis y gluconeogénesis para poder mantener la glucosa sanguínea. La adrenalina es muy importante en el caballo atleta porque durante ejercicio intenso estimula la degradación rápida del glucógeno muscular, aportando glucosa para poder producir energía inmediatamente. El cortisol participa en situaciones de estrés o ejercicio prolongado, promoviendo gluconeogénesis y movilización de aminoácidos y otros nutrientes más. El equilibrio entre estas hormonas regula la disponibilidad energética, la recuperación y el rendimiento metabólico del caballo. Ahora vamos a hablar de las vitaminas y minerales que son importantes en la nutrición del caballo. La vitamina A que le sirve para la piel, visión y para la reproducción. La vitamina D que sirve para los huesos, la absorción de calcio y fósforo. La vitamina E con el selenio, que son antioxidantes que protegen a los músculos del caballo. La vitamina K, que permite la coagulación sanguínea. El complejo B, que es de metabolismo energético, como la B1, B2, B3, B6 y B7. Y los minerales como hierro, zinc, cobre, manganeso, calcio, fósforo y magnesio. Estos aportan enzimas y las estructuras.